Muy buenos días a todos. Hermosa mañana. Ayer festejamos o celebramos el Día del Amigo y seguramente algunos de ustedes se habrán encontrado, habrá salido a tomar un café, a cenar o alguna cosa por el estilo. Otros habrán recibido algún mensaje y algunos tal vez habrán pensado en ese amigo que ya no está. Son esas fechas donde uno tiene sentimientos encontrados, ¿verdad? Sentimientos de alegría y tal vez algunas nostalgias. Tal vez yo pensando en eso, ayer por la tarde, pensaba en el pasaje que íbamos a meditar en esta mañana. Un pasaje que hace mucho tiempo lo vengo leyendo, que viene tocando mi corazón, pero que nunca salía y surgía como para predicar. Y la pregunta que me hacía era: Jorge, ¿por qué querés predicar sobre este tema? ¿Por qué? Realmente el pasaje es la tercera carta del apóstol Juan, que es una carta muy cortita, pero no por corta deja de ser importante y decir cosas importantes. Es el segundo libro cortito de la Biblia. El primero es Segunda de Juan, que tiene 13 versículos. Tercera de Juan tiene 15 y después viene Judas con 25. Realmente me respondí a la pregunta y decía: quiero predicar sobre esta carta por varias razones. La primera razón es por la humildad que tiene Juan. Fíjese cómo presenta él, o cómo se presenta. Dice el anciano. Ya está en una edad bastante avanzada él. Y se presenta de una manera que es realmente envidiable, encomiable. Ustedes saben que una de las cosas que tenemos en general los seres humanos, y sobre todo cuando tenemos un poco de conocimiento, de estudio, es la arrogancia. Juan es todo lo contrario. Y uno se preguntará: ¿y cómo hago yo para saber si estoy bien, no estoy mal, si soy humilde, no soy humilde? Miren, yo les voy a comentar un pequeño ejercicio que usted puede hacer. Si usted quiere saber si es humilde, piense en lo siguiente. Un telescopio, ¿qué hace usted con un telescopio? Mira el universo y ahí se da cuenta lo pequeñito que somos frente a la inmensidad del sistema solar, por ejemplo. En segundo lugar, toma un reloj de arena y póngalo en marcha. Intente detenerlo. Se va a dar cuenta que tampoco puede manejar el tiempo. Y en tercer lugar, toma una bacteria, si la puede encontrar, y apriétela entre sus dos dedos, muy fuerte. Va a ver que no la va a poder matar. Pero sin embargo, si esa bacteria perfora su piel, sí lo puede matar. Somos muy pequeños, mis hermanos. Sin embargo, tenemos mucha arrogancia. Juan se presenta humildemente y dice el anciano, porque le va a escribir a un hermano llamado Gallo, que es líder en la iglesia
y que está teniendo sus problemas. Fíjense una cosa, los mismos problemas que tenían en aquel momento los tenemos en el día de hoy. Muchas veces las personas en sus relaciones tienen serios inconvenientes. Y ahí había un hermano, un líder en la iglesia, que no respetaba la autoridad de Juan y que además se oponía a hacer determinadas tareas. Y no solo que se oponía, sino que a los hermanos que querían hacerlo los expulsaba de la iglesia. Ese es el problema que tenía y por eso Juan escribe esta carta. Otra razón por la cual quería compartir con ustedes este tema es por el amor que tengo por esta congregación. Realmente yo llegué a este lugar hace algunos años y fui recibido de una manera que nunca voy a poder olvidar y que además ha hecho que realmente los quiera y me sienta muy bien y muy querido por parte de todos ustedes. Por eso quiero compartir este tema en esta mañana y continuando con el versículo 2. La segunda pregunta que me hice en la tarde de ayer es, ¿qué te llama la atención de este pasaje? Porque es una carta tan cortita, pero que tiene algunos conceptos tan importantes. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que me llamó la atención? El deseo de Juan. Juan desea que sus hermanos estén bien, les vaya bien, que prospere. Saben que en general nosotros tenemos la tendencia de estar al lado del que sufre, pero no estamos tan dispuestos a estar al lado del que le va bien. Muchas veces aparecen esos sentimientos y decimos, ¿y cómo le va bien a este fulano? ¿De dónde habrá sacado esa plata? ¿Qué es lo que ha hecho? Mire, yo tenía un jefe, tuve un jefe hace un tiempo, que me decía, mira Jorge, yo me pongo contento cuando mis amigos prosperan y le va bien. Yo decía, Ricardo se llama, ¿estás seguro, Ricardo? Sí, estoy muy seguro. Dice, tengo dos razones para decirte lo que te estoy diciendo. Primero, si le va bien, tengo potencialmente una puerta en donde ir a golpear si yo necesito algo. No sé si me va a atender o no, pero por lo menos le puedo ir a golpear. Y la segunda es que no va a venir a golpear mi puerta. Es un pensamiento un poco egoísta, pero práctico. Juan deseaba que los hermanos les vaya bien. Pero una segunda cosa que me sorprende es el referencial que tiene Juan para desear que le vaya bien. Fíjense que dice, yo deseo que te vaya bien en todas tus cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es como que le estuviera diciendo, mira, yo estoy contento que te vaya bien, pero primero, lo primero, que tu alma esté cubierta, esté segura. O sea que ahí es donde tienes que prosperar y te tiene que ir bien. Después, si viene por añadidura la buena salud, si viene por añadidura prosperar en las cosas, enhorabuena. Pero realmente lo importante es el alma porque es lo eterno, lo que realmente nos tiene que preocupar. Y Juan tiene muy claro este concepto y por eso es que le dice a Gallo, cuida tu alma, Gallo,
te está yendo bien y yo te deseo que realmente puedas tener un buen pasar y que todas tus cosas sigan prosperando, así como prospera tu alma. Otra cosa que me llamó la atención del pasaje es cómo sabía Juan que Gallo estaba siendo prosperado en el alma, que le estaba yendo bien espiritualmente. ¿Cómo sabía él eso? Miren lo que dice el versículo siguiente. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. El testimonio que daba Gallo era fundamental. Mis hermanos, mi último trabajo, mis últimos 9 años de trabajo antes de jubilarme, fue en la Universidad Católica. Ahí estuve en medio de los jesuitas y muchas veces yo me sentí como Daniel en Babilonia, es decir, estaba en un terreno que no era el que mejor pretendía. Sin embargo, en esos lugares donde uno siente muchas veces la presencia y la guía del Señor para decir determinadas cosas en determinados momentos y realmente impactar en el corazón y en la mente de la persona que uno tiene enfrente. Muchas veces nosotros nos esforzamos por contar alguna cosa, cuando en realidad nuestro accionar es mucho más poderoso que todas las palabras que yo pueda implementar. Por eso es muy importante tener un testimonio válido y que desde adentro y desde el seno de nuestra casa lo podamos sostener. Porque muchas veces, y lamentablemente, tenemos un accionar hacia afuera y otro hacia adentro. Y muchas veces en nuestra casa perdemos el equilibrio y tenemos contestaciones que no son las apropiadas. Muchas veces nosotros decimos, mirá el carácter de esta persona, qué carácter fuerte que tiene. Y usted sabe que muchas veces esa persona no tiene un carácter fuerte, por más que grite y se enoje y patalee, porque una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. El temperamento es algo que viene, genéticamente viene con nosotros. El carácter se forma a través de la experiencia y de la educación. Entonces, aquel que grita mucho es porque no puede controlar su temperamento. Entonces no tiene un gran carácter, tiene un carácter débil, todo lo contrario. Lo que pasa que usted lo va a ver gritar y le parece que realmente se va a llevar al mundo por delante, pero no es así. Yo recuerdo hace algunos años, no en vano, voy a cumplir 50 años en el camino del Señor. Estábamos en una congregación y había unos hermanos que habían venido de Buenos Aires. Y respecto al tema del testimonio estábamos conversando y terminaba la reunión y él me decía, bueno, domingo a la noche se terminó la reunión, ya vinimos, ya cumplimos, ahora a prepararse, a pintarse la cara, porque el lunes tenemos que salir a trabajar y a ganarnos la plata. Mi hermano, craso error. No puede haber esa disociación entre lo que yo soy el domingo o soy acá y el que soy afuera. Tenemos que ser exactamente de la misma manera y actuar de la misma manera, tanto afuera como adentro, y dentro de la iglesia como en nuestro hogar. O sea, ese es un trabajo que tenemos que hacer para que realmente
con nuestro testimonio, podamos decir lo mismo que decía Juan de Gallo, le va bien en el tema espiritual. ¿Por qué? Porque los hermanos que venían hablaban de él de una manera tal que no dejaban duda alguna. La cuarta pregunta que me hizo ayer a la tarde es, ¿y cómo sabemos si nos va bien espiritualmente? ¿Cómo sé yo si me va bien espiritualmente? ¿Cómo sabe usted, mi hermano? Porque podemos venir a adorar, alabar, orar, y es suficiente eso para decir que nos va bien. Miren lo que dice Juan. Juan dice en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué tema? Ustedes saben que en ese momento la iglesia se estaba formando y entonces estaban los que se llamaban misioneros itinerantes. Eran los primeros que llevaban la palabra de Dios a aquellos lugares donde no se conocía. Esos hermanos eran los que había que atender. Y a esos hermanos era que un miembro de la iglesia se oponía a recibirlos. Entonces, realmente, Juan, a través de Gallo, decía, hay que recibirlos porque ellos son los que están llevando la palabra y estamos iniciando esta tarea tan importante. Fíjense ustedes que lo primero que pone de manifiesto Juan es su integridad. Era una persona íntegra, entera, derecha, sin vueltas, sin rodeos. Ustedes saben que una cosa es ser honesto y otra cosa es ser íntegro. Yo puedo ser honesto porque son mis acciones las que me están marcando que estoy siendo honesto. Es decir, no me quedo con un vuelto ajeno. Si me dan un vuelto de más, lo devuelvo. Eso habla de mi honestidad. Pero la integridad es lo que yo soy como persona, lo que represento, lo que hago, y seguramente si soy íntegro, también voy a ser honesto. Decía Stephen King, ustedes lo deben recordar, hace poco falleció este físico de la Universidad de Cambridge, que tenía el problema de esta enfermedad neuropsiquiátrica que lo llevó a la muerte y que últimamente, cuando estaba en sus últimos días, apenas podía mover unos dedos con los cuales él se comunicaba a través de la computadora. Le preguntaron cuándo se sentía más feliz en su vida. Y dijo estas palabras: aprendí a ser feliz luego que contraje el ELA. Entonces la persona que entrevistó dijo, no entiendo absolutamente nada. Y Hopkins le dijo lo siguiente: cuando bajo el nivel de expectativas, me doy cuenta y aprendí a valorar lo que realmente tenía. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos quejamos por lo que nos toca vivir. Y realmente, si nos comparamos cosas que no es muy buena con el que tengo al lado, me voy a dar cuenta que a veces es una bendición lo que tengo en mi vida.
un hombre como este, que contribuyó tanto con su pensamiento, que contribuyó tanto con sus experimentos, podía decir, y además tenía una mente capaz de dilucidar en fórmulas matemáticas como la teoría de agujeros negros o de la relatividad, una persona considerada de los más inteligentes, podía realmente sentir y decir eso. Fue parecido a la experiencia de un Beethoven, que era capaz de escribir toda una sinfonía sin escucharla, o de Milton, un poeta inglés del año 1600, que a sus 44 años quedó ciego totalmente, y su hija mayor le hacía de amanuense, le escribía lo que él le dictaba de sus poemas. Son mentes realmente brillantes que pueden comprender qué es lo que es importante y qué es lo que realmente es secundario. Mi hermano, es importante que nosotros desarrollemos nuestra integridad, porque eso nos va a permitir observar y ver con toda claridad qué es lo que realmente el Señor nos está pidiendo y qué debemos hacer. En segundo lugar, para yo darme cuenta si estoy bien espiritualmente o no, tengo que comprender si soy una persona diligente. Fíjense allí, Juan dice con toda claridad que el testimonio de los que venían era realmente contundente. Y quiso ser una persona diligente. Es una persona que trabaja, que es responsable, que hace las cosas que tiene que hacer, no se queja. Fíjense, hay un par de proverbios. Uno de ellos dice, la mano del negligente traerá pobreza, pero la mano del diligente traerá riqueza. O sea, es muy importante que nosotros seamos personas diligentes, que estemos dispuestas, que querramos hacer y que nada nos detenga ni nos preocupen las pequeñeces que pueden ocurrir en nuestra vida. Finalmente, otra de las cosas que debemos tener en cuenta para evaluar si somos verdaderamente, estamos bien espiritualmente, es lo que dice aquí el versículo 6, cuando dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas un servicio a los hermanos, sobre todo a los desconocidos. Es muy importante el tema de la fidelidad, que nosotros somos fieles a lo que pensamos y a lo que defendemos. Muchas veces nos encontramos, casualmente esta mañana, ahí en la puerta estábamos conversando con un hermano. Muchas veces nos encontramos con personas que nos refutan en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros creemos y nos plantean su manera de pensar. Días pasados, tomando un café con una persona que me transporta los días que voy a rehabilitación, me decía, estuve conversando con una persona, porque yo no pierdo la oportunidad y hablamos de temas espirituales. Y me decía, estuve conversando con una persona que me decía que ella ora por sus familiares que han partido ya a la eternidad y que lo puede llevar de esa manera
a lugares donde estés más confortable. Le digo, no, de ninguna manera. Eso no es así. Fíjese en tal pasaje de la Biblia que es lo que dice. Realmente nosotros debemos arreglar nuestras cuentas mientras estamos en vida. Porque una vez que pasamos la eternidad, no hay posibilidad alguna de que la obra del Señor se ponga de manifiesto. Entonces, ¿qué hacer con situaciones como esa? Yo siempre digo, esto es la postura que tomo. Yo no trato de refutarle lo que él piensa. Lo que sí trato es de reforzar lo que yo pienso. Porque estoy convencido que una vez que podemos hacer eso, llegará el momento donde el Espíritu Santo va a obrar y va a complementar el esfuerzo que estoy haciendo para poder doblegar ese pensamiento. Es muy importante ser fiel, ser leal. La lealtad es otra condición que muchas veces nosotros descuidamos. Entonces, mis hermanos, luego de todas estas preguntas, le dije, bueno, ahora sí estamos en condiciones de compartir la palabra de Dios y este mensaje basado en Juan. ¿Por qué? Porque Juan nos escribe primero un evangelio donde nos habla de cómo nos amó el Señor Jesús. Y que nos amó tanto que fue capaz de ir a la cruz y de morir por sus pecados y por mis pecados. Luego aparecen las 3 cartas. En la primera carta de Juan, el Señor nos habla de cómo debemos hacer para ser verdaderamente hijos de Dios. Debemos amarnos. Esa es la condición primaria. Yo debo amar a mis hermanos. En la segunda carta, Juan tiene que tomar algunas medidas correctivas, porque ¿qué pasaba? Con el hecho de amar, se amaba también a los falsos maestros. Y Juan dice, no, de ninguna manera, eso no debe ocurrir. Y finalmente, en la tercera carta, nos muestra con el ejemplo de 4 personas. Hoy hemos hablado de 2, de Juan y de Gallo, pero también está Diótrefes y Demetrio, cómo debe ser la relación y cómo debe ser nuestro comportamiento para que realmente seamos considerados hijos de Dios. Es una carta muy bonita que tiene mucho contenido y que nos enseña precisamente a cómo mejorar nuestra relación interpersonal y de los unos con los otros. Ustedes saben que había un enólogo de una bodega importante acá en la República Argentina que en una de sus cosechas elaboró un vino con una característica muy particular. Yo no sabía esto, pero en las bodegas todos los años sacan de la producción una partida especial para que le llaman antológica para mostrar cuál es su mejor vino. Entonces surge este vino y la persona se da cuenta que tiene un sabor y un olor diferente. Entonces tiene un amigo enólogo en Italia y le manda una muestra y le manda a preguntar, decime qué pasó acá.
Entonces, el amigo en Italia toma el vino, lo analiza y le dice, sí, hay un componente extraño, hay un ácido que normalmente no aparece y que es el causante de este comportamiento y de el sabor y el olor que tiene este vino. Dice, fíjate qué es lo que puede haber pasado. Entonces, este enólogo, con ese informe, va a buscar y ver qué es lo que pasó. Y trata de repetir la muestra, pero evidentemente no le sale. Y vuelve a insistir y tampoco sale. Hasta que dice, voy a ver si encuentro la planta donde sacamos esos racimos. Entonces va al lugar donde busca y encuentra que esas plantas, en esa cosecha que habían hecho ellos la muestra, habían recibido una pedrada, los granizos. Los granizos les lastimaron las uvas y entonces, ante la lastimadura del producto, aparece ese componente porque la uva trataba de cicatrizar y como consecuencia de eso aparecía ese componente, ese ácido que daba como resultado un vino tan diferente. Eso se conoce como la ley de la adversidad. Mis hermanos, todos estamos expuestos a la ley de la adversidad. Y saben por qué una cosa, es la única manera de poder cicatrizar ciertas heridas, que aparezcan componentes, como apareció acá en el grano de uva, ese componente, ese ácido que permitía que la uva cicatrizara, pero aparece ese sabor diferente y tan lindo. Lo mismo ocurre en el terreno de los animales y de las plantas. Fíjense ustedes, por ejemplo, un animalito que está en el zoológico. Le dan de comer y lo único que hace es dormir y bostezar. Por eso es que muchas veces nosotros estamos expuestos a situaciones que nos sacan de nuestro ámbito de confort, pero son precisamente para que realmente cicatricemos y seamos mejores. Ocurre así también con los árboles. Hay un árbol llamado mezquita que está en una tierra totalmente árida y con poca agua, que necesita 9 metros de profundidad para alcanzar realmente a tomar agua. Ese árbol no hay viento que lo pueda doblegar. Sin embargo, los que están cerca del mar, en las partes tropicales, rápidamente encuentran el agua y rápidamente también por los vientos son volteados. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la adversidad que está viviendo? Piense que realmente el Señor está permitiendo eso en nuestra vida para fortalecernos y para buscar el camino adecuado para cada uno de nosotros, de acuerdo al propósito de Dios. Mi hermano, en esta mañana quiero dejarles este pensamiento de Juan, porque realmente impactó mi corazón por su sencillez, pero por su profundidad al mismo tiempo. Es importante que sepamos, por otra parte el Señor nos lo dijo, que podremos tener aflicción. Seguramente vamos a tener aflicción, pero en nada es comparable
esto con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse cuando el Señor Jesús venga a buscarnos. Para ir cerrando, quiero comentarles lo siguiente. Acá vemos el ejemplo de Juan y de Gallo. He dejado para otra oportunidad a Demetrio y a Diótrefes. Pero más allá de eso, no nos equivoquemos en esto. Ellos también estaban imitando al gran maestro que nosotros tenemos. Es como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Despojémonos de todo peso y de pecado, pero miremos al Señor Jesús. Él es quien hizo la obra en la cruz, quien murió por nosotros, quien resucitó, quien está sentado a la diestra de Dios Padre y quien realmente aboga por cada uno de nosotros. No hay otro, mi hermano. No piense de una manera diferente. Por eso si hay aquí alguna persona que nos visita, que está por primera vez, sepa que el único camino es Jesús. Y para eso es necesario tener un arrepentimiento y confesar con la boca que Jesús es el Señor y que a partir de este momento quiero que sea el Rey de mi vida. Realmente tengo muchas cosas más para decirle, pero parafraseando al autor de la tercera carta, con el cual me he sentido muy identificado, les digo lo mismo que dice al final de la carta. Tengo muchas cosas para decirles, pero no me gustaría hacerla o escribirla con tinta y pluma. Eso es lo que dice el autor. ¿Por qué decía él? Porque espero pronto estar con ustedes y verlos cara a cara. Hay cosas, mis hermanos, que son necesarias decirlas cara a cara. Pero es muy importante reconocer que muchas veces tenemos cosas para decir y que es fundamental que andemos en la verdad y seamos íntegros, diligentes y sobre todo fieles a la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo le voy a pedir al pastor que después de la oración cierre la reunión. Inclinemos nuestros rostros. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque realmente eres muy importante para nuestras vidas. Y más allá de lo que nos puedan enseñar Juan y Gallo, tenemos tus referencias, Señor. Te pido que obres en los corazones de cada uno de los hermanos que han escuchado tu palabra, que realmente puedan sentirse seguros ante tu presencia, reconocer lo que tú hiciste en la obra del Calvario y, Señor, que realmente podamos disfrutar de una congregación en donde tú eres el centro, donde tú eres el eje, donde realmente yo pueda ir con mis problemas y encontrar a mis hermanos que me van a alentar, que me van a cuidar, que me van a guiar. Señor, gracias te pido por los pastores de la iglesia, por cada uno de mis hermanos y fundamentalmente gracias por esta hermosa palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.